Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy estoy con Laura Méndez Zamudio, quien es una profesional con una sólida trayectoria en marketing, retail y liderazgo comercial en entornos altamente competitivos. A lo largo de su carrera, ha trabajado en industrias dinámicas como televisión, consumo masivo y alimentos, combinando visión estratégica con ejecución operativa en mercados complejos y multiculturales. Su perfil mezcla pensamiento analítico, sensibilidad de marca y una fuerte orientación a resultados, liderando equipos y proyectos que requieren coordinación regional, visión de negocio y entendimiento profundo del consumidor. Hoy queremos hablar no solo de los cargos que ha ocupado, sino de la evolución de su criterio, su forma de liderar y los aprendizajes que ha construido a lo largo del camino. Bienvenida, Lau. Muchas gracias. Pues mira, como sabes o si no sabes, igual te digo, la primera pregunta que me gusta hacerle a los entrevistados de este episodio es que nos cuenten un poquito de cuál ha sido su trayectoria, o sea, qué han hecho, por dónde han pasado, como para que podamos, yo y la audiencia, como darnos como esa panorama de, ok, estamos ahorita hablando con quién, no sé, van a decir, ¿no? Ok. Bueno, pues básicamente mi trayectoria, pues he pasado por muchas industrias, muchas empresas grandes, globales, pymes, y startups también. He estado principalmente en servicios, consumo masivo, restaurantes, casinos, así que ¿En un serio? poquito de Ajá. todo. Y sí, un poco de todo, industria, consumo, servicios, empresas grandes, empresas chiquitas, siempre en marketing, eso sí, soy una apasionada del marketing, entonces siempre en marketing. Oye, pero me da mucha curiosidad. Comentas que hay empresas grandes, empresas chicas y empresas medianas. Sí. Y hay empresas, como dices, casino, televisión, consumo. Es como, yo lo veo como que son dos diagramas, se ven. ¿Cuál es el punto donde más te ha gustado? ¿En empresa Híjole. grande, chica, mediana y en qué industria? ¿Y por qué? Uy, es una muy buena pregunta y está buena de responder, pero la verdad es que todas tienen como su magia. La Mm, verdad, o sea, obviamente las empresas grandes, globales, pues obviamente te dan mucha escuela, mucha estructura, mucho fondo. Y las chiquitas, pues tienes mucha libertad. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en una pyme, en la startup de Guadalajara era muy nueva. Y pues la verdad es que llegas a aportar, yo llegué como marketing manager en ese momento, entonces llegabas a aportar, a estructurar todo el área de cero, y entonces pues como que tienes mucha libertad y muchos permisos que muchas veces en las grandes no se puede, porque pues obviamente es un rol mucho más claro. estructurado, tienes el ABC y pues ya es mucho más así. Entonces la verdad creo que las dos aportan, pero depende mucho lo que quieras y el momento de vida. Posiblemente las chiquitas, el reto es más divertido, es mucho más dinámico como Sí, claro. te mueves, el contacto con todas las áreas, con los jefes, con la toma de decisiones, creo que te da mucho Me más. encanta. Oye, y platícanos. ¿Quién es Lau fuera del mundo del marketing? Uy, soy una persona súper curiosa, súper apasionada, siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas. Si hay algo que me encanta, pues yo me clavo en eso siempre. O sea, literal, me gusta la moda, entonces estudié un diplomado en marroquinería nomás para aprender a hacer mis bolsas. Ujú. También estudié un diplomado en cine y así todo lo que me va gustando, pues me encanta Qué padre. aprender, meterme, buscarle y todo. Y pues a nivel Tú eres personal, de los míos, de los fanática que de la somos Fórmula 1 también. ñoños. Sí, muy ñoña, la verdad. De los que somos ñoños y estudiamos y nos gusta aprender. Tú La eres de verdad, los sí. míos. Siempre que me ven me dicen, ya deja de estudiar. Y yo, pues, o sea, depende qué, pero la verdad, si me gusta, me Ajá. clavo. Oye, platícanos. Ahorita hablaste justamente de empresas de diferentes tamaños, diferentes industrias, Ujú. pero igual para que conozca un poco nuestra audiencia como tu trayectoria. Cuéntanos qué posiciones tuviste y en qué empresas, como para que también podamos chance de profundizar después en que nos cuentes experiencias que has tenido para que también podamos justamente como aprender de ti y tu experiencia, ¿no? Ok. Pues mira, empecé, bueno, en TV Azteca muy chiquito porque fue pues, prácticas profesionales prácticamente, pero pues ahí veía toda la parte de noticieros, toda la parte de notas pagadas, ventas de Ujú. espacios de noticieros, análisis de rating y ya. Después de ahí me fui a los casinos, estuve en marketing y esa fue una experiencia padrísima porque me tocó empezar a trabajar un año antes de que la empresa abriera operaciones. O sea, literal me tocó abrir Ah, una empresa de cero y wow. pues fue prácticamente mi primer trabajo oficial. Entonces la verdad es que sí aprendí muchísimo de todo, de cómo se hace una empresa tan grande desde cero, de pues todo, yo estaba en publicidad, PR y medios, entonces pues todo esto, pauta de medios, el trato con diferentes agencias, pues, con la parte de PR, revistas, diferentes medios, cómo manejar las notas, etcétera. Súper, ¿y después de esa? Ok, después de Televisa me fui a Grupo Bimbo y ahí estuve, pues la verdad es que casi 8 años manejando pues diferentes marcas de consumo, de botanas, pues muy conocidas, ¿Qué muy marcas fueron? grandes.
botanas, casi siempre de botanas, Ajá. o sea, en Barcel, entonces casi siempre pues llevé Hot Nuts, ¡Qué divertido! sí, la Ajá. verdad Hot Nuts es una marca que yo amo hasta la fecha. Bueno, Ajá. la verdad todas mis marcas, pero cuando estuve en Bimbo sí les prometo que nadie entraba a mi casa con una bolsa de la competencia. No había manera, no había manera. Es muy común eso que Pero pasa y me he dado cuenta. O sea, sí, yo cuando... me clavo Es, mucho con es eso. que no es que se clave, es como agarras cariño y es como... O sea, eso es ownership. Ownership del proyecto y de la promesa y del producto. Sí, pues es que al final, o bueno, yo lo veo así, al final son tus marcas, es lo que todos los días estás construyendo porque todo el mundo los quiere allá afuera y no como que empieces por tú no hacerlo, ¿no? Obvio. Entonces, pues sí, pero bueno, sí, estoy pues casi siempre en Barcel, diferentes marcas de Barcel, pero bueno, ahora sí que la que más llevo en mi corazoncito fue Hot Nuts. Súper, buenísimo. Después de ahí, pues por circunstancias de la vida me voy a vivir a Guadalajara y en Guadalajara entro a una startup que es un grupo de restaurantes, pero al final sí estaban catalogados como startup, entonces pues tenían mucho apoyo de instituciones que los ayudan como a un crecimiento acelerado y todo este tema. Y pues ahí me toca estar como marketing manager y justo esta parte de estructurar el área, ponerla de cero, o sea, pues ya había como algunas cosas Sí. hechas, pero pues al final es como dar este siguiente pasito a hacerla un poco más corporativa y pues igual el reto estuvo bien divertido. Después de ahí me hablan de una empresa de salsas, es una empresa, pues es pyme, pero ellos maquilaban una marca muy conocida de salsas, muy, muy conocida a nivel mundial. Sí. Y de pronto pues se dieron cuenta que obviamente por temas de negocios pues necesitaban como no solo hacer la maquila, sino crear su propia marca. Entonces pues ahí me hablan para ese reto de crear la propia marca y pues empezar a hacerla y a crecerla y a crearla. Entonces pues ya, ahí estuve, luego pues ya me regresé a Ciudad de México, en Ciudad de México entré a otra pyme que era un grupo restaurantero igual, tiene varias sucursales y restaurantes y además dark kitchens y así. Uh-huh. Y pues actualmente estoy en otra empresa, pero es así por confidencialidad, no la vamos a tocar. Me parece bien. Oye, por lo que veo tienes mucha experiencia en general y como comentas, o sea, estos cambios, te voy a dar un poquito de contexto, o sea, y lo que está pasando por mi cabeza. Hemos entrevistado a muchas personas que han tenido rutas obviamente diferentes, en el cual de que un financiero que se pasó a marketing, tenemos a los marketeros que han estudiado en empresas grandes toda su vida, pero creo que nunca hemos tenido a una persona que haya tenido, ahora sí que tanta experiencia tan diferente. O sea, al fin de cuentas sigue siendo marketing, pero como dice, empresas de diferentes tamaños y diferentes industrias, que creo que eso, digo, corrígeme si estoy mal, pero también ha de haber aportado mucho en la manera en la cual te has formado para aprender muchas cosas de lo bueno y lo malo de todo. ¿Cómo crees que eso ha afectado tu desarrollo y no ha afectado, más bien, ¿cómo crees que ha nutrido tu desarrollo y tu formación profesional para tomar decisiones? No, pues muchísimo. La verdad es que, digo, todas mis marcas y todas las empresas siempre me han dejado muchos aprendizajes, es parte de la vida. Y pues sí, o sea, al final, justo, hay cosas de las empresas grandes que se toman como la estructura, como pues ciertas metodologías de trabajo, como ciertas cosas, pero las chiquitas pues también tienen esta magia de aprender a cómo moverte rápido, cómo resolver rápido, porque al final en estas, pues cuando son pymes o así, el contacto, o muchas veces me tocó que los jefes pues ya eran los dueños. Entonces, obviamente la forma de cómo llegar, cómo presentar proyectos, cómo interactuar con uno o con otro, pues sí cambia muchísimo y eso te va dejando muchas lecciones de vida pues para siempre, porque al final vas aprendiendo cómo tratar, cómo moverte en ciertos entornos y para mí pues siempre se trata de buscar el cómo sí, pero justo estos pues te dan esa magia de decir, bueno, si en un entorno o en una empresa cuando es más grande, pues acá el proceso te dice que no y que no y que no, pues buscas por dónde está el huequito que sí, ¿no? Y en las otras pues lo mismo, muchas veces también aunque tienes esta libertad, también hay muchas cosas donde los dueños pues ya tienen como esta idea de su negocio, ¿no? Y muchas veces romper las barreras o romper la costumbre o llegar y decirles, ¿sabes qué? Sí, pero si lo haces de esta forma puede funcionar mejor y que te digan como, sí, claro, pero yo para eso necesito mucho dinero porque vienen con la idea de que vienes de una empresa más grande, entonces tienes todo el presupuesto del mundo, que eso tampoco nunca es cierto, pero entonces pues como que las dos tienen su magia, pero creo que para mí de todo, pues lo que me deja es eso, como ver el cómo si resuelvo, cómo busco la forma, cómo le hablo a una persona o a otra, dependiendo del nivel, del puesto, de lo que sea, para poder obtener resultados. Oye, platícame, de todas estas experiencias que has tenido,
¿Cuál crees que ha sido la que más te sacó de tu zona de confort? Uy, las salsas. ¿Por qué? Las salsas. Mira, las salsas fue un proyecto increíble. La verdad es que pues fue muchísimo. Yo, como te digo, esta empresa pues era una maquila y pues era crear una marca de cero completamente. Y al final, las salsas, pues obviamente es un producto que aquí en México forma parte de la mesa de todos los días y a todas horas. Pero al mismo tiempo, pues es un mercado que está hipersaturado. O sea, es un mercado donde el 70% de los consumidores, el 70% del market share, pues lo tienen 3 empresas muy grandes. Entonces, al ser una pyme no vas a poder competir con ellos nunca en términos de presupuesto, de espacios en anaquel, en cadenas de supermercados y todo. Entonces, pues ahí sí me tocó hacer una estrategia súper diferente. De hecho, acabé recomendando no lanzarlas en México. Oh. Y ya, pero aparte de eso, también hubo un tema donde el director comercial salió de la empresa y me dejaron de pronto a mí la parte comercial también, que yo nunca había llevado parte comercial hasta ese momento. Entonces, pues eso sí me forjó mucho porque ya no solo me tocaba pensar la estrategia y pensar todo, sino también era mi responsabilidad de ejecutarla y hacer que llegara al punto de venta y que la gente lo comprara, ¿no? Wow. Entonces, hijo, la verdad fue un reto grandísimo que me dejó mucho y no solo a nivel profesional, sino también a nivel de liderazgo, porque de pronto pues me vi manejando gente, o sea, perfiles, pues yo siempre tengo mis perfiles de marketing, ¿no? Más ejecutivos, por así decirlo, pero pues acá también tenía que controlar vendedores de campo, personas de las tiendas y así, entonces pues como controlar estos perfiles diversos a nivel liderazgo me significó un reto y por el otro lado, profesionalmente, tomar esa área y después, como te decía, pues yo recomendé la parte de hacerlas en Estados Unidos, entonces pues fue, claro, pero tú eres comercial, entonces te toca buscar el distribuidor, el partnership, hacer el contrato, ir a las ferias, tocar de puerta a puerta en todas las cadenas de allá para ver dónde la metemos y pues toda esta negociación, entonces la verdad es que sí fue un punto importante yo creo que en mi carrera. Entiendo por qué te sacó de tu zona de confort. Muchísimo. ¿Cuánta gente tenías a tu cargo ahí? O sea, el más que tuve fueron 9 personas, tampoco fueron muchísimas, pero pues el tema sí eran los perfiles muy diferentes. O sea, yo tenía alguien de diseño, alguien de trade marketing, alguien de innovación que me ayudaba, o sea, si bien era como de, pues sí, de los que hacen las formulitas, pues decidimos que convenía más que estuviera del lado de marketing para ver cómo iban a ser las nuevas fórmulas, etcétera. Y pues al mismo tiempo todos estos teníamos 3 tiendas que operaban, entonces tenía las 3 tiendas, las vendedoras, teníamos 3 choferes de rutas, tenía la oficina, porque se abrió una oficina pues, comercial, o sea, la fábrica estaba en un lado y abrimos oficina comercial, entonces cuenta claves, tenía también, pues, y hasta la persona de limpieza de la oficina me reportaba, entonces, wow. Bueno, sí, estuvo muy divertido. Oye, y platícame, bueno, como te decía al principio del episodio, lo que estamos buscando es que este podcast sea muy táctico ya, o sea, no tan elevado así de que el marketing debe de ser, conocer a tu consumidor, lo cual es como, sí, claro, todo el mundo sabe eso, o sea, lo puedes buscar en ChatGPT y te va a decir eso, ¿me explico? Me gustaría como hablar de temas más, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿qué fue lo que aprendiste en esta empresa? Porque si te sacó de tu zona de confort, fue por algo, y algo has de haber sacado de esto. ¿Qué dirías que fueron esas cosas que dices, hoy las uso y las aprendí y es como una raya más al tigre que me quedaron? Mira, me voy a cambiar un poquito porque tengo una lección que fue antes, fue en otra empresa, pero esa me sirvió mucho para poder solventar este reto nuevo. En otra empresa que estuve, cada año hacían como estas iniciativas estratégicas, que como su nombre lo dice, pues eran iniciativas muy relevantes a nivel dirección, que pues se trataba como de cambiar algo que estaba, pues, que podía mejorar, ¿no? En la empresa. Y pues una iniciativa me la encargan a mí de la mano de mi jefa y pues la primer junta y esa fue de mis primeros trabajos, entonces yo estaba muy chiquita, obviamente no tenía tanta experiencia como ahora y pues me toca llegar con las personas a presentar, que eran personas que llevaban toda su vida en la empresa y que obviamente tenían un rango mayor que yo. Entonces cuando yo les empiezo a presentar el proyecto de, oigan, miren, vamos a ver, o sea, literal se empezaron a reír. La vibra, ya sabes, de eso, pésimo, o sea, pésimo. La verdad, yo salí con la moral bajísima, así de, ¿qué hice mal en este momento? No manches, o sea, ¿qué onda la cultura de ese lugar? Sí, tan mocoso me veo. Digo, pues la verdad es que ya tienen varios años. Hay cosas que ahorita ya no pasan, pero
Bueno, pues sí, o sea, estuvo muy feo. Entonces yo salí como sintiéndome muy mal y cuando platiqué con mi jefa, la verdad es que tampoco le di como mucho detalle de pasó todo esto, solo le dije, sentí una negativa al proyecto, no sé qué tanto va a fluir, pero ella me dijo algo que se me quedó grabado como mucho de por vida y me dijo, pues el problema quizás no fuiste tú, sino cómo se sintieron ellos. Y eso me hizo como cambiar mucho la perspectiva y entender que muchas veces no a todo mundo le gusta que llegues y le digas que lo que está haciendo está mal. O bueno, no es que esté mal, pero que puede mejorar, porque todos al final queremos sentirnos valorados en nuestro trabajo. Entonces, al final, cuando entendí eso, empecé a cambiar la perspectiva de cómo hablar con estas personas y cómo les digo. Y a partir de ahí, pues eso, o sea, esa fue una lección de vida para mí que hasta la fecha ocupo, porque yo te diría, para mí la empatía se volvió estrategia, 100%, para abrir con la gente y todo esto. Entonces, sí, genuinamente, o sea, creo que eso me ayudó mucho en este siguiente rol, porque cuando yo llegué y, por ejemplo, con gente de innovación que me decían, pero ¿por qué alguien de innovación le va a reportar a marketing si normalmente es de desarrollo, de operaciones? Sí, y justo yo les decía, porque a mí me ayuda, y velo tú operaciones desde este punto de vista, a mí me ayuda a entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Obviamente yo no tengo un perfil para manejar una planta y saber que si te pido un sabor diferente tienes que cambiar y parar producción o lo que sea que implique, pero alguien de innovación sí. Y eso nos va a facilitar el trabajo a los dos. Porque en la medida que yo sepa qué te puedo pedir, pues te voy a dar proyectos que tú sí me puedas dar en tiempos reales. Y cuando no sea así, todos vamos a estar conscientes de que no es así, que es un proyecto que implica mucho más tiempo. Entonces creo que ese, pues, la verdad es que sí fue como lección de vida muy temprana, pero sí me ayudó. Y en este de las salsas, pues fue eso, o sea, un poco la zona de confort de pronto de pasar, pues de marketing, que es algo que ya tenía, si bien no en la industria y no así, pues ya como al final tienes como ciertas cosas muy establecidas y llevar comercial y meterte con temas de inventarios, de estar checando a los chavos, los sábados, por ejemplo, porque ahí también trabajan los sábados, entonces estar como al pendiente de qué necesitan, qué no necesitan, cómo va, empezar a hacer un plan de distribución de ventas que yo en mi vida había hecho, entonces... ¿Cómo fue eso, por ejemplo? Busca cómo hacerlo y pues fue muy divertido. ¿Cómo fue? Pues mira, al final yo ya venía de una empresa muy grande que es experta en detalle, entonces medio lo que había escuchado pues lo planteé como pude y por ejemplo en términos de las rutas, lo que hice fue literal INEGI, censo poblacional, cuántas tiendas hay, porque eso sí son datos públicos, entonces a buscar dónde son las zonas de mayor pues, densidad, de mayor tienditas, de mayor localidad, y por ahí fui filtrando y les dije, a ver, ok, de esta zona estas son las tiendas, y después fui mapeando de, ok, mi salsa tiene estas características, la quiero vender así, 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 y entonces a partir de ahí empecé, porque en ese momento pues teníamos venta en México, ya después, como te digo, la estrategia cambió, pero pues fue así, empezar a ocupar un poco de mis conocimientos de marketing para tratar de aplicarlos pues sí, a ventas y tratar de hacer eso como de ver qué puedo obtener de mercado que es público, que me pueda ayudar para trazar estas rutas, ¿no? O para ver, y pues sí. O sea, no hubo playbook, o sea, realmente fue... No. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, pero no te apoyaste, por ejemplo, de antiguos colegas que estaban en el área de ventas, o si hiciste eso, o sea, porque, o sea, me lo dices y digo, ¿cómo entregaste un buen trabajo si no tenías experiencia en eso? ¿Cómo sobreviviste? Y la expectativa supongo que era alta. Sí, o sea, sí, la expectativa sí era muy alta, al final... No, o sea, de colegas, la verdad es que yo no tenía muchos colegas en ventas, muchos en marketing sí, pero en ventas prácticamente ninguno. Sí hubo mucha gente adentro, sobre todo cuentaclaves, gente así que ya llevaba tiempo en la empresa que pues me ayudó mucho y al final también en la empresa de consumo que yo estuve, pues sí me tocó en algún momento manejar reuniones como con cadenas, pero era mucho más a nivel... Pues sí, mucho más estratégico y mucho más arriba. No es lo mismo cuando tú vas a presentarle un producto a una cadena de autoservicio consolidada que cuando tienes que ir a vendérselo a claro. Doña Chuchita de la tiendita, ¿no? Entonces, pues sí, me tocó un poco, pues eso, entrar, literal, arrodillarme las manguitas y entrar a los trancazos y empezar a ver, pues, qué podía hacer. Oye, por ejemplo, cambiando de tema, después de tantos años estando en marketing y áreas comerciales, ¿qué crees que muchas personas aún no entienden sobre cómo es liderar una marca? Uy, o sea, porque yo creo que... todo el mundo tiene una opinión, pero creo que tú eres de las pocas personas que tienen una opinión justificada de muchos puntos de contacto alrededor de la marca. Pues mira, yo creo que al final liderar una marca
bueno, voy a empezar de lo general a lo particular, pero, o sea, yo creo que cuando hablan de marcas, pues todo el mundo ubica a las marcas icónicas y al final el que tú ubiques la marca es el resultado, pero creo que nadie dimensiona el trabajo que hay detrás para construir una marca o para posicionarla. Y eso creo que es como uno de los grandes mitos, porque todo el mundo piensa no solo del tema de la publicidad, sino que todo el mundo cree que es entender al consumidor, o por lo menos la gente que no está tan involucrada en marketing. Creo que lo que siempre te dicen es como, claro, tienes que saber cuál es la personalidad de tu marca, tienes que saber quién es tu consumidor y chas. Pero la verdad es que en eso hay muchas variantes que se necesitan para liderar una marca, desde no solo eso, entender el mercado, o sea, creo que si algo me dejaron estas lecciones es entender el mercado, qué está pasando realmente, aparte del consumidor, entender también de todo el input. Hoy en día también estamos en un mundo donde el acceso a la información es facilísimo, ¿no? Entonces puedes estar saturado de información, pero también tienes que saber o tener el criterio de elegir qué información es la que te va a dar suficiente y cuál de plano pues tienes que dejar ir, ¿no? Saber elegir hasta dónde. También se necesita mucha habilidad numérica, eso me ha tocado bastante, que me han dicho que estudiaran merca porque creyeron que ahí no iban a haber números. Primer error. Si alguien está pensando en estudiar merca, por eso ya les aviso que no. Hay que ver muchos números, mucha estadística. Entonces creo que toda esta construcción de marca que hay detrás para que el resultado final sea la marca es algo de lo que poco se habla con ese detalle, ¿no? O sea, siempre es como cosas muy generales, pero pues sí, toda esta arquitectura de marca es muy compleja y muy pesada y lleva un trabajo muy fuerte detrás. Y de verdad es que muchas veces cada mensaje, aunque parezca no sé, compra ya, pues está pensado por algo y muchas veces eso no se ve. O sea, hay mucha gente que dice, ay, pues ¿por qué no le pusieron esta otra cosa, no? Entonces, creo que todo ese trabajo nunca se ve a la luz más que en la marca y que es el resultado final y muchas veces es muy fácil juzgarlo, pero creo que esto sí es un poco de lo que no se interpreta ahora. Es que como dices, es el tema de la empatía. O sea, cuando empatizas con todas las áreas, entiendes lo importante que es, más bien, las cosas que son importantes para ellos y puedes tomar una decisión más acertada, al final de cuentas. Sí, es correcto. Te digo, para mí esa sí fue una gran lección de vida porque es eso. O sea, yo ahorita trabajo que llego y obviamente en todos tienes que trabajar con diferentes áreas. Entonces, siempre que llego con alguien, siempre me presento y le digo, a ver, cuéntame tú qué haces, cómo es tu día a día. No todo el mundo te lo quiere contar, que está muy bien, pero yo siempre les explico solo me gusta entender para saber hasta dónde sí llego contigo, hasta dónde no, hasta dónde te puedo dar lata. Y la verdad es que también en el otro sentido, si lo quieres ver también mucho más estratégico, me sirve después para saber qué sí puedo exigir y qué no, ¿no? Pero eso ya fue mañana después. Sí. Me hace mucho sentido. Pues, hablé con un mentor hace poco, tiene. La verdad es que yo lo admiro muchísimo. Tiene una empresa bien grande y me ayuda de repente en temas de ventas, de equipos, lo que me decía. Más para el tema de ventas. Porque esto que me está diciendo, sin querer es una venta. Tal vez no estás vendiendo el producto, pero estás vendiendo la idea o estás vendiendo lo que quieres lograr. Es no ver más bien, es ver a la persona como una persona. Y eso es la empatía. O sea, el entender y hablar de algo humano realmente y escuchar más que, oye, tratarlo como un número, como algo más, como no. O sea, esa conexión humana no te la va a quitar nadie y que hace una diferencia enorme para poder realmente generar un impacto en la decisión de la otra persona y por ende en el negocio. Sí, tal cual es, o sea, tal cual es así, y sobre todo en ventas. Creo que mientras más dejas de ver a tus clientes como un número, si los empiezas a ver como personas, te ayuda muchísimo. No solo a lograr los objetivos, sino también a construir relaciones a largo plazo, que pues, la verdad es que después son muy valiosas. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles crees que fueron las habilidades que tuviste que aprender a lo largo de tu carrera para, pues sí, para ir evolucionando? Porque obviamente cuando uno es un becario, está chavito y dices, no, pues es que mi reto, no sé, yo lo veo ahí y le digo al equipo, por ejemplo, hay personas a veces que llegan a la empresa que pueden ser, por ejemplo, de posiciones muy junior, que tal vez nunca en su vida no sea un calendario, por ejemplo. Y es una tontería, pero es como, es básico usar un calendario y que puedas mandar invites y recibirlo y que tu día se base en un calendario. Ya, el calendario se vuelve como habilidad 1. Y después agregas otra y agregas otra. Porque claramente, no sé, un CEO sabes que su calendario es sí, básico y que no va a faltar a una junta porque se le pasó. ¿Me explico? ¿Cuáles son las habilidades que tú crees que fuiste adquiriendo conforme fue pasando el tiempo? Que es hoy, la neta, esto hace la diferencia en la posición en la que estoy o en la que estuve, etcétera, etcétera.
Híjole, pues yo creo que de habilidad, o sea, creo que el storytelling es muy importante y no solo, y a ver, aquí sí, ojo, no me refiero a un storytelling de cuando estás hablando en la marca ni nada, pero inclusive hasta para redactar un correo necesitas tener como esta estructura o este storytelling de contar historias porque pues muchas veces la vida godina así es, hay dramas y hay todo, y pues depende, de nuevo, a quién le estés hablando, pues tienes que saber contar historias o muy largas o muy complejas o con cierto nivel de detalle, entonces creo que ese sí fue algo que he ido puliendo en el tiempo y que he tratado como de cada vez pues ser mejor y más estructurada, entonces ya hay momentos donde necesitas contar una historia muy larga y hay momentos donde solo es como objetivo, ¿qué necesito? Esta es mi posible solución, ¿aceptas o no? Fin. Entonces, creo que esa es una como muy importante. También la otra, pues el tema del manejo de gente, que bueno, ya creo que ya hemos entrado mucho, Oye, pero... perdón pues, que sí. interrumpa. ¿Cómo aprendiste la habilidad de storytelling? Pues a trancazos. O sea, porque es lo que me gusta de este podcast y de que estoy tratando de empujar. Los aprendizajes no llegan nada más de que alguien me dijo. O sea, tal vez sí, y la verdad es que yo admiro a las personas que aprenden por consejos, pero muchos aprendizajes vienen porque uno se equivoca. Sí. ¿Cómo fue que aprendiste esta habilidad de storytelling? Pues fue un poco, pues sí, literal, de tratar de hacerme la vida más fácil. En realidad respondió a eso, porque muchas veces, pues, yo, la verdad, hablo mucho y me gusta, pues, como contar todo el contexto y todo para que se entienda. Entonces, muchas veces empecé a ver que mientras más contexto daba, pues la gente se perdía, ¿no? Y también dependiendo del perfil, pero cuando hablaba sobre todo con mis jefes, con los directores o así, pues, la verdad sí, son perfiles que tienen un minuto para leer tu correo y entenderlo y decirte sí o no, o esto puede pasar. Entonces creo que ya tratando de decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué le importa a esta persona saber? Y ahí fue un poco donde fui puliendo como estas habilidades. Entonces sí llegó un momento en donde sí, yo ya mandaba a mi jefa, le mandaba unos correos que eran muy puntuales y decía nada más como objetivo del mail, esto. Un emoji, ¿no? Casi así, y ya. Sí, no, o sea, literal yo le ponía objetivo, por decirte, visto bueno de la campaña, te voy a inventar cualquier cosa, ¿no? Contexto, pues yo creo que ya quedó, ya está ok, ya tiene todo esto. Respuesta, pues dime sí o no, tal cual. Y ya. Y obviamente, pues si era alguien como un partner o algo así, pues posiblemente si era un correo de más de, mira, esta campaña se trata de bla, bla, bla. Pero sí nació, pues sí, un poco de aprendizajes de decir, pues no lo estoy haciendo bien, no estoy comunicando efectivamente. Y pues sí, de tratar de facilitarme en la vida de cómo hago para que esto funcione y fluya mucho mejor. Me encanta. ¿Qué otra habilidad crees que tuviste que adquirir? Pues bueno, el manejo de las personas, que creo que eso sí también es muy importante. O sea, al final, pues sí, me tocó, ya les decía, cuando empecé en los casinos, pues fue una empresa que levantamos de cero. Y entonces, pues era mi primer trabajo. Literal, tenía 20 años. Todavía mi primera chamba. Tal cual. Y yo, aparte, pues todavía estaba estudiando en la universidad. Entonces, al final, pues iba y venía y trataba con mucha gente. Aprendí muchísimo, pero pues sí, como este punto de saber cómo tratar, no tratas igual a alguien definitivamente de tu agencia que a alguien, a tu director, que al director de otra área que le tienes que explicar otra cosa, ¿no? Entonces, como este trato de personas, de saber cómo y hasta dónde, pues también creo que es otro, porque igual cuando sales normalmente de la universidad, nadie te dice como, oye, digo, hay cosas que intuyes, claro está, ¿no? O sea, no le vas a hablar igual al director que a tu brother del trabajo. ¿Qué pasó, compa? Pero pues al final sí, o sea, yo me acuerdo y literal sí fue, o sea, estaba redactando un correo a una directora y la asistente del director de marketing lo leyó y yo literal le puse como, hola Laura, por decirte algo. Y entonces ella llegó, obviamente era una persona mucho más grande que yo, y me dijo, ¿por qué le pones sola? Es una directora, le tienes que hablar con respeto, o sea, buenos días, a menos que sea tu brother y no sé qué. Hoy ya creo que cada vez sucede menos ese tipo de cosas, pero bueno, desde el punto de vista, o sea, sí, como este tema de saber manejar la conversación dependiendo de con quién estés hablando, creo que también es muy importante. Buenísimo. Y ahí te va una pregunta a la inversa. ¿Qué cosas crees que tuviste que desaprender en tu proceso? Muchísimas. La verdad creo que son más las que he desaprendido que las que he aprendido. ¿Y por qué? Porque pues ya viste, el abanico de empresas en las que yo estuve, o sea, al final, obviamente las grandes te enseñan como esto de estructura, paso 1, paso 2, paso 3, tú eres responsable del paso 1 al 5 y después es alguien más. Entonces son como procesos muy estructurados, muy ya prehechos, y pues
salir, porque en mi caso fue así, salir de empresas grandes y migrar a una startup que apenas está empezando, que tengo que formar el área de cero y que a lo mejor hay cosas que para mí eran básicas en la otra empresa y acá no, pues obviamente fue mucho tener este criterio de saber hasta dónde tenía que arraigarme lo que sí había aprendido bien y hasta dónde decir esto de plano no me va a servir para nada aquí y mejor desaprende estas formas y vuelve a aprender cómo manejar como esto mucho más chiquito, ¿no? Entonces, creo que fue mucho más desaprender y también en términos de liderazgo de personas, creo que la que más me ha marcado también es, siempre te dicen, o al menos a mí lo que me tocó es, siempre te dicen, trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Y creo que ese es el primer error que cometemos todos. Quizás aquí va a ser un poco controversial o no lo sé, pero a mí siempre me dijeron eso, como siempre trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y algo que me ha dado la experiencia es decir, no, eso no lo puedes hacer, más bien trata al otro como quiera ser tratado, porque no todas las personas nos gusta lo mismo ni nos gusta la misma forma. Y por ejemplo, en equipos de trabajo, pues hay gente que sí le gusta que llegues directo y le digas, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal por esto y esto, pero hay gente que pues necesita como un feedback mucho más estructurado, ¿no? Y como más bonito y no tan directo, o incluso hay perfiles que pues pueden sacar el trabajo prácticamente ellos solos y nada más necesitan que le estés ahí como de vez en cuando, y hay otros que sí necesitan un acompañamiento puntual. Entonces, al final, creo que es así también en términos de liderazgo, es una lección importante porque siempre te dicen, trátalo, y pues sí, en un principio suena lógico porque dices, claro, a mí no me va a gustar que me traten mal, pero al final lo que es que me traten mal para mí y para ti pueden ser conceptos súper diferentes. Está cañón, pero ¿cómo? O sea, lo que dices, o sea, me hace sentido porque cada quien está en su proceso Sí. y uno va aprendiendo y desaprendiendo cosas conforme va pasando el tiempo y me hace sentido esto que dices, claro. Oye, y platícame, una pregunta que le hago a todos los entrevistados de este podcast es, ¿cuál es el error más grande que has cometido en tu carrera? ¿Y cómo, qué pasó, por qué pasó, qué aprendiste, qué impacto tuvo, etcétera, etcétera? Híjole. No, a ver, sí tengo uno muy bueno. No, a ver, pues en algún momento me tocó llevar todos los productos de temporalidades de la empresa de consumo, que, pues, bueno, nada más para estar en línea, temporalidades son todos aquellos que son de San Valentín, 10 de mayo. Y pues bueno, obviamente es una empresa muy, muy grande, global, y yo lideraba para botanas de toda la confitería y botanas, todos los productos que se presentaban en estas temporadas. Sí. Y entonces, para Halloween ya teníamos el portafolio pues prehecho, obviamente, pues se hacen con mucho tiempo de anticipación. Y se presentó a las cadenas. Normalmente ahí pues el proceso, tú vas, presentas y la cadena te dice, si no, negocias volumen y sobre eso produces, claro está. Entonces al final lo que tú estás produciendo ya es un volumen, digamos, comprometido de ventas. Claro. Entonces, bueno, pues yo tenía mi portafolio, yo iba a todas las juntas con pues, las áreas que tenían que ver eso y siempre era como, oigan, ¿cómo va Halloween? Todo bien, todo bien, todo bien. Hasta que llegamos más o menos 2 meses antes de que tuviera que entregar los productos. Y en estos 2 meses pues, empiezo a desglosar, ya no fue cómo va Halloween, sino cómo va producto 1 de Halloween, cómo va producto 2, cómo va. Y de repente el producto 5 nadie lo tenía mapeado. Nadie lo había hecho, nadie lo había tomado en cuenta. ¿Por qué pasó? Porque no era un producto que se hacía en las plantas que teníamos, era un producto externo, maquilado, entonces como que a todo mundo se le fue. Y pues al final ya no había manera de salir, o sea, no hay manera, o sea, no llega, pues obviamente al ser temporalidad, digo, en ningún caso nunca va a ser bueno que tú entregues una campaña tarde. Pero bueno, si es una campaña always on, no pasa nada. No es lo ideal, sí, pero no pasa nada si era junio y lo das en julio o agosto. Sí. Pero pues yo no puedo entregar Halloween en diciembre, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente ahí no tenía margen de acción de nada. Entonces, pues ya, obviamente tuve que ir con las cadenas y decir, no te va a llegar este producto. La solución que hice fue pues buscar, había un producto que ellos querían como mucho, entonces tomé ese producto y le dije, te puedo dar solo es por esta temporada, solo es por In and Out, que quede muy claro, pero pues te lo cambio por algo que yo sé que tú querías para no molestarte y reponer ese volumen que ya teníamos comprometidos los dos. Entonces lo cambié, pero bueno, al final la lección fue como esa, ¿no? De muchas veces, al final cuando
empiezas a trabajar con equipos multidisciplinarios, pues muchas veces tratas de confiar en que todo el mundo esté haciendo lo suyo. Y no es que no debas de confiar, simplemente es que sí tienes que asegurar las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues creo que sí cambió un poquito de no ser tan suelta, pero bueno, estoy en búsqueda de ese equilibrio de hasta dónde sueltas, hasta dónde aflojas. Qué loco, pero uno va viendo patrones, digamos. En todas las preguntas que le he hecho a las personas, digo, obviamente no todas son iguales y cada quien tiene sus experiencias, pero creo que un patrón que estoy viendo en la mayoría de los errores, digamos, entre comillas, que la gente comete son esto que acabas de decir, justamente como dejar o soltar, digamos, muy al principio. Cuando uno está más junior y la primera vez que es manager, no sabes, como dices, cuánto apretar y cuánto soltar, y es como encontrar ese punto es bien difícil, porque no es retro. La retro la encuentras ya que pasó lo malo, no la encuentras conforme vas avanzando. O sea, y eso es algo que también, o sea, es muy, pues muy notorio en ese recorrido de las personas, o también ha sido por omisiones, de que no lo vi, o de que lo dejé pasar, cosas así, me sorprende mucho. Sí, pues, y más en estos proyectos que tienen un timing específico, Claro. pues tienes que ser a rajatabla, sí o sí. Oye, por ejemplo, ¿qué significa para ti construir demanda más allá de hacer campañas? ¿Es literal, como su nombre lo dice, es como construir que se incremente la venta nada más, o significa algo más? Pues depende mucho, ¿no? A ver, muchas veces esto pasa, pues, bueno, a todos los niveles, pero sobre todo cuando son marcas maduras, en mi experiencia, que pues ya tienes como cierto tope, ¿no? Entonces, aquí creo que es donde entra un poco, o mucho más bien, el juego de la marca, qué es la marca y hasta dónde puedes tirar la liga. Y entonces, pues te puedo poner un caso, aquí sí, no voy a decir la marca, pero fue una marca que era muy sensible a la publicidad y que de pronto nosotros vimos que pues ya la comunicación pues no, tenía que tener una transformación en todo lo que decía la marca y todo. Sensible a la publicidad, ¿te refieres a que la demanda dependía mucho de la Sí, publicidad? si ¿A yo eso le te estoy refieres? anunciando vende más y Ya, paro, cae, ya. así, literalmente. Entonces, pues vimos que el territorio de marca se tenía que reconstruir y todo, y entonces mientras obviamente hicimos esta planeación, se hizo un planteamiento a 3 años de esta reconstrucción de marca, de cómo iba a evolucionar, cómo iba a ir hablando, pero pues mientras hacíamos ese cambio tuvimos que bajar la publicidad porque no podía seguir hablando de una cosa y mañana salir con otra de la nada, ¿no? Y pues obviamente eso tuvo un impacto en ventas y claro que en cualquier negocio, grande o chiquito, pues cuando empiezan a tocarse las ventas, todo el mundo brinca y dice, Claro. haz algo. Y pues aquí un poco lo que hicimos fue, pues a ver, ¿qué pilares de marca tengo? La innovación era uno muy fuerte. Y entonces pues, sacamos un empaque diferenciado en el punto de venta. Eso pues obviamente construía bajo este pilar de innovación, pero al mismo tiempo genera novedad y hace que te vuelvan a comprar la marca dando noticias sin que necesariamente sea una publicidad, ¿no? O tengo otro que igual en botanas, las palomitas, por ejemplo, es un mercado muy maduro y más allá de los in and outs, lo que hicimos fue ver quién más puede consumir palomitas y las palomitas son muy altas en fibra, entonces la posicionamos también en segmentos saludables. Donde entonces crear demanda pues sí abarca no solo pues dónde más puede jugar tu marca sin perder su esencia, pero cómo jalas otros consumidores que puedan ayudarte a expandir esta marca o qué otros usos les puedes dar. Sí, y creo que hace mucho sentido la experiencia que tienes sobre lo que platicábamos. O sea, construir demanda significa algo muy diferente en una marca madura, o sea, global, a lo que todo el mundo conoce, en una startup que apenas está creciendo. Sí. O sea, ahí es abrir canales que nos conozcan, esa es abrir demanda. Pero ya en un momento donde ya estás saturado, es como, ¿cómo sigues creciendo? O sea, ¿para dónde? Sí. Nuevos productos, nuevos clientes, pero es más horizontal, ¿no? Pues sí, ahí es donde entra el juego de, pues por ejemplo, todos estos in and outs, sabores especiales, ediciones especiales, o pues como submarcas, ¿no? Que vayan apalancadas de la marca madre, pero que atiendan a este otro tipo de segmentos donde puedas crecer. Oye, y regresando al tema de liderazgo, ¿qué buscas en una persona cuando la quieres incorporar a tu equipo o están en temas de reclutamiento? ¿Qué cualidades crees que deben de tener o buscas que tengan? Pues para mí la más importante es un tema de la actitud del cómo sí. Cómo sí resolver, cómo sí, y bueno, esto sí quizás tiene que ver un poco con la formación que a mí me tocó, pero yo tuve una jefa que cuando yo llegaba a decirle, oye, es que tengo este problema, su respuesta solo me decía, make it happen.
nada más. Y eso obviamente me forjó a que cuando yo entraba con ella era porque de verdad ya agoté todos los recursos y no hubo nada más que hacer y sí necesitaba de su ayuda, pero si no yo trataba de resolver. Pero al final creo que eso es muy bueno y es una habilidad que no muchas veces se tiene o es tan fácil de encontrar y es algo que para mí sí es muy, muy relevante y sobre todo en términos de marketing porque pues muchas veces sí encuentras en los proyectos, con la gente, con las diferentes áreas, con los timings, estas barreras y el tener esta actitud de ver cómo sí, de cómo sacar el proyecto adelante, creo que es una de las más importantes. Porque la verdad es que lo demás se puede aprender. O sea, que yo tenga un buen storytelling, se puede enseñar. Son cosas que pueden aprender, pero la actitud sí viene mucho de formación de la persona. ¿Y cómo es tu filtro en reclutamiento para darte cuenta si la persona tiene esas cualidades de make it happen o no? Porque muchas veces uno se da cuenta ya cuando está ahí 6 meses en la chamba y dices, ok, ya conozco bien a la persona. Pero en una entrevista es bien difícil. ¿Cómo logras eso? En una entrevista es muy difícil, pero a ver, hay 2 preguntas que yo siempre les hago a los que me ha tocado entrevistar y que la verdad sí me hablan mucho de cómo hizo, más allá de todo lo que me cuenten profesionalmente, que la primera es, ¿cuál fue el proyecto o, pues sí, proyecto, producto, lo que quieras, en el que tú hayas participado o liderado, que haya salido exitosamente? ¿Por qué salió exitosamente? ¿Y cuál fue tu rol en ese proyecto? Y la segunda es exactamente lo contrario. ¿Cuál fue el proyecto que por lo que haya sido salió mal? ¿Cuál fue ese error? ¿Cuál fue tu rol en ese error? ¿Y cómo manejaste ese error? ¿Qué respuesta esperas recibir en la segunda? Pues más que haya obviamente no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿qué estás buscando, pero justo ahí me habla mucho de cómo manejaron el error, porque sí me ha tocado gente que nada más me dice como, bueno, pues tuve un proyecto que, no sé, iba a vender coches chinos y se canceló el proyecto y pues ya, claro, pero eso no es algo que tú hayas hecho, no dependió de ti, no fue un error tuyo, entonces eso ya te habla. Entonces cuando les quiero indagar y como que no me dicen algo más, pues muchas veces ya ahí te das cuenta de que la persona, pues no, hay una de dos, o tiene un error muy grande que no quiere contar en una entrevista por miedo, o justamente no es alguien que se está metiendo como a ensuciarse las manos, ¿no? O es alguien que cree que es culpa de los demás y no es culpa de uno. Exactamente, o hay quien te dice como, pues es que yo lo traía, pero al final fulanito no hizo o no quiso, o ok, bueno, está bien, pero ¿y tú qué aprendiste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Entonces creo que eso sí te dice mucho de la actitud de las personas. Me gusta eso y lo voy a usar, porque es como el dicho de, cuando tú apuntas a alguien, hay 3 dedos que apuntan para atrás. Y en ese tipo de preguntas te puedes dar cuenta si la persona está apuntando hacia allá o está tomando responsabilidad de... Porque hay muchas cosas que aunque no estén en nuestro control, sí tenemos bastante, o sea, posibilidad de controlar. Por más que esté el mercado y la situación global, sí, pero ¿qué podemos también nosotros ser owners y accountables para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Sí, es mucho eso. O sea, al final, pues tienes que hacerte cargo de lo que haces, ¿no? Tomar la responsabilidad. Y todos cometemos errores a todos los niveles. Nadie es perfecto, nadie. Entonces, en todos los niveles se cometen errores. Creo que lo importante de un error es justo eso, cómo lo manejas y que aprendes de él para pues, evitar que pase ese mismo error. Podrán venir otros, pero pues creo que ya, el mismo ya no debería. Oye, y casi para terminar, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Yo creo que, pues, que confíe más en sí misma. O sea, creo que muchas veces, y sobre todo cuando estás empezando la carrera, a veces tienes miedo de hablar, de decir, de opinar, de cómo te van a ver, de qué van a decir. Y creo que ese tema de confiar mucho más en ti misma, de decir, sí tengo la respuesta, sí estoy segura, sí lo vi y atreverte, creo que es el mejor consejo que podría dar. Súper. Pues muchas gracias. Gracias. Por compartir este episodio con nosotros. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Pues pueden contactarme con mi mail, laura.mz02@gmail.com o en LinkedIn estoy como Laura Méndez Zamudio. Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y muchas gracias a nuestra audiencia por compartir estos que fueron como casi 45 minutos con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.